Pues buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estéis cada uno. Bienvenidos. Espero que los días que hemos pasado en vacaciones navideñas, todos esos días que incluyen la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes y todas esas celebraciones familiares que ayudan tanto a unir personas que no siempre tienen cercanía en el lugar de residencia y que aprovechan esos días para poder estar juntos. Espero que todo haya sido benéfico, amable y lleno de amor. Y hoy, día 12 de enero de 2023, vamos a continuar con nuestra presentación en el punto donde dejamos la última vez nuestro curso. Supongo que más o menos la mayoría de vosotros lo habéis ido siguiendo a lo largo de este tiempo y por lo tanto pues sabéis ya un poco por dónde andamos, pero ahora vamos a verlo en un momento. Tenemos que hacer el recordatorio de que si no quieren que su imagen quede grabada, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono de la camarita que tienen en sus pantallas. Y también recordar que si quieren recibir por medio de las actividades virtuales st@gmail.com todos los programas de esta sección española, porque hay diferentes ramas que también hacen cursos y presentaciones y entonces incluyen en este grupo incluyen los programas. Y ahora sí vamos a hacer unos momentos de silencio para ponernos en situación del trabajo que vamos a realizar. Aprovechando una invocación que nos dejó Annie Besant, y puesto que el trabajo de estudio que estamos haciendo es sobre un libro de ella, pues qué mejor. Y dice así esta invocación: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y recordemos siempre en nuestras meditaciones abarcar todo el planeta con todos sus reinos y las criaturas que en él habitamos, a las que el propio planeta alberga, da cobijo y da vida. Y que no quede ninguna criatura fuera de nuestros corazones. Estábamos en el capítulo 12, la naturaleza de la memoria, y en la página 220 del libro, para aquellos que lo siguen en el propio libro, en sus casas y en otros momentos hacen repaso y estas cosas, pues que lo tengan. ¿Qué es la memoria en este subcapítulo 12.4? ¿Qué es la memoria? Habiendo advertido de los cambios en los vehículos que nacen de los impactos del mundo externo, de la respuesta a estos impactos como cambios de conciencia,
de las vibraciones más débiles producidas en los vehículos por la reacción de la conciencia y del reconocimiento de dichas vibraciones, también como recuerdos, vayamos al kit de la cuestión, lo que habíamos estado viendo en los subcapítulos anteriores, todo ese proceso de grabar los impactos, de pasarlos de un vehículo al otro vehículo y de llegar hasta el vehículo mental y luego, en orden de descenso, volver de nuevo a recibirlos en el cerebro físico denso y ahí tener el registro. Y dijimos, si recordáis, que esto se produce a tanta velocidad que nosotros somos incapaces de poderlo registrar. La velocidad es máxima. Y sigue ella diciendo la pregunta, ¿qué es la memoria? La separación de los cuerpos entre la muerte y la reencarnación pone fin a su automatismo, a su poder de respuesta a las vibraciones similares a las ya experimentadas. La separación de los cuerpos. En la primera muerte desaparece el cuerpo físico con su contraparte sutil y prana. Y luego, ¿qué ocurre con el átomo permanente que estuvimos explicando en capítulos anteriores? El ser se desprende de este cuerpo porque ya por edad o por enfermedad o por accidente no le sirve, pero recoge el átomo permanente que tiene registrado todo lo que hasta ese momento ha sido la composición del cuerpo, su idiosincrasia, su manera de ser, todo lo que puede recoger a lo largo de la evolución y que se ha reflejado en este cuerpo físico, en esta última encarnación. Así que lo recoge. Y cuando se produce la segunda muerte, que se llama, en los estudios teosóficos se la llama la segunda muerte, que es cuando el ser se desprende del cuerpo cámico astral, cámico en la primera literatura, astral en la segunda literatura, pero esto no nos debe confundir. Cuando el ser se desprende de este cuerpo, que es el de los deseos y pasiones y etcétera, etcétera, pues el ser también tiene que recoger el átomo permanente y quedarse con él. Si voy un poco para atrás, en la diapositiva en la que estábamos, es para no descuidarme de decir que la parte de manas, que hasta aquí habíamos considerado como que formaba parte el manas llamado de mente concreta y había formado parte implicado durante el periodo de la encarnación, porque es el que tiene como misión y tarea y objetivo el mirar hacia abajo y ser el puente que relaciona la Trinidad superior con el cuaternario inferior durante las encarnaciones, pero que en el proceso de desencarnación lo que desaparece solo es el cuaternario y la parte de manas queda completa, no puede desgajarse porque solo hay un manas, no hay dos. Como dice la señora Blavatsky, y está recogido en aquel diagrama, manas es dual en sus funciones, no es que sean dos manas, sino que es dual en sus funciones. La parte que es utilizada por el ser para pensar en concreto y poderse relacionar con las personalidades de las que se va revistiendo, y la parte más superior, más sutil, de vibración más elevada, que es la que denominamos usualmente mente abstracta y que recoge en esa forma denominada cuerpo causal
el conjunto de la Trinidad que es, porque Atma, Buddhi, Manas es la Trinidad superior en el hombre, el ser real que somos. Me ha parecido importante recordar esto para que se nos vaya filtrando y que cuando leamos en cualquier obra sepamos siempre de qué nos están hablando. Sigue ella diciendo, los grupos sensibles se han desintegrado, es decir, aquello que formaba parte de este cuaternario hasta aquí se ha desintegrado. Y todo lo que queda como semilla para futuras respuestas está almacenado en los átomos permanentes que hemos visto que se recogen aquí. Y añadí estas notas porque me pareció que era importante tenerlas en consideración. El cuaternario inferior ha desaparecido y los átomos permanentes físico y cámico están sujetos, entre comillas la palabra, y colgando entre comillas, porque hay un hilo de vida divina que los mantiene sujetos y unidos, y están sujetos y colgando del cuerpo causal, Buddhi Manas. Hemos de recordar que no hay distancias, sino diferentes vibraciones entre la situación en que está un átomo permanente físico y la que está un átomo permanente astral cámico. Hay diferentes vibraciones y por lo tanto los átomos permanentes físico y cámico siguen siéndolo, pero ahora no están cubiertos de sus respectivos cuerpos o vehículos y por lo tanto, si los pudiésemos ver, hay quienes pueden, poquitos, realmente estas cosas hay pocos seres que lo puedan percibir. Un día lo percibiremos todos, pero ahora todavía en general no toca. Entonces, como no están cubiertos de este cuaternario inferior, están recogidos aquí, sin que pierdan su naturaleza de átomo físico y átomo cámico, que sigue siendo su propia naturaleza. Esto es lo que hemos visto también antes. Me parece que todavía tengo la voz un poco oxidada. Os pido disculpas. Lo débil Se te oye es... muy bien. ¿Se oye bien? Bueno, gracias. Lo débil es que las semillas sean, comparándolas con los nuevos automatismos impuestos en el conjunto de los cuerpos por las nuevas experiencias del exterior durante la nueva encarnación, cuando se reviste para una nueva encarnación, lo débil es que esas semillas, los átomos permanentes, sean, comparándolas con los nuevos automatismos impuestos en el conjunto de los cuerpos por las nuevas experiencias del exterior, porque continuamente cuando estamos encarnados vamos añadiendo nuevas experiencias, nuevos impactos que no solo afectan a los cuerpos, sino que quedan registrados en estos átomos permanentes. Esto puede juzgarse por la falta de recuerdo alguno de las vidas pasadas y de las experiencias pasadas iniciadas en los respectivos vehículos. Solamente se tendrá recuerdo de lo que suceda en los nuevos vehículos, pero no de lo que ocurrió en los vehículos, cuerpos que tuvimos en anteriores encarnaciones. En realidad, todo lo que pueden hacer los átomos permanentes cuando vuelven a incorporarse a los diferentes vehículos en la nueva encarnación, es responder más rápidamente a las vibraciones de tipo similar a aquellas, a las previamente experimentadas. Sí, la posibilidad de responder más rápidamente a las que sí ya habíamos experimentado en encarnaciones previas, porque al haber un registro en el átomo permanente, en cada uno de los vehículos, pues esa capacidad existe. Y esto es más fácil que no a las nuevas vibraciones, de nuevas experiencias que les llegan por primera vez, algo nuevo
que nunca habíamos experimentado en otras encarnaciones. Esto, para que se incorpore, la primera vez es un impacto desconocido y luego, poco a poco, si se va repitiendo, pasa a ser algo ya conocido. Un hombre solo puede pensar en sus surcos gastados y a menos que tenga el valor de rellenarlos y de hacer otros nuevos para sí mismo, debe forzosamente viajar por las líneas antiguas. Esto es de una carta de K.H. a Hume. Esto es lo que nos estaba diciendo aquí también, ¿no? Lo que es nuevo es mucho más difícil de comprender, integrar y que vaya siendo parte de nosotros mismos. Y por eso dice, debe forzosamente viajar por las líneas antiguas, por lo conocido. En general, a muchas personas les cuesta afrontar cambios, cosas nuevas, incluso en esta actual vida. Los cambios en esta actual vida le espantan a muchísima gente. No quiere que se mueva nada, porque lo conocido le da cierta confianza, pero en realidad la vida está hecha de cambios y hemos de saber comprender y aceptar serenamente, aprender a afrontar lo que viene y estar tranquilos y serenos descansando en la ley con mayúsculas, sabiendo que todo cuanto viene es para bien. Sigue Anibesan diciéndonos, la memoria de las células o de los grupos de células perece en la muerte y no puede decirse que sea recuperable como tal. ¿Dónde, pues, se guarda la memoria? La respuesta breve es: la memoria no es una facultad y no se guarda. No es inherente a la conciencia como capacidad, ni tampoco es ningún recuerdo de los acontecimientos almacenados en la conciencia individual. Cada acontecimiento es un hecho que está presente en la conciencia del universo, en la conciencia del logos solar. Por eso he puesto la imagen, para que lo tengamos en cuenta. Todo lo que ocurre en su universo de logos, el pasado, presente y futuro, siempre está allí en su omniabarcante conciencia, en su eterno ahora. Desde el principio del universo hasta su final, desde su aurora hasta su ocaso, todo está allí, omnipresente, existente. En ese océano de ideas, todo es. Nosotros, vagando por el océano, alcanzamos fragmentos de sus contenidos y nuestra respuesta al contacto es decir, se convierte en nuestro conocimiento. Al haber conocido, podemos contactar de nuevo más rápidamente con dichos fragmentos. Y ello es la memoria. Cuando esta repetición no alcanza el contacto de la envoltura externa del momento con los fragmentos que ocupan su propio plano. Así que esto, cuando podemos contactar de nuevo más rápidamente con dichos fragmentos por haberlos ya conocido, y esto es la memoria, es memoria cuando esta repetición no alcanza el contacto de la envoltura externa del momento. Es decir, cuando no está sucediendo nada aquí y sin embargo el ser recuerda algo, pero no es nuevo, le viene, le surge de su propio interior. Y entonces son fragmentos que ocupan su propio plano. Cuando pongo plano, si fuesen cerebrales estaríamos hablando de aquí, pero si son del ser en su conjunto, estamos hablando de lo que recoge el ser en el propio cuerpo causal, conectado siempre, eternamente por el hilo de vida durante todo el proceso humano,
y conectado con todos los vehículos durante los procesos de encarnación. Por lo tanto, cada cosa ocupa el propio plano que le corresponde. Todos los recuerdos de la clase que sea son recuperables, porque todas las posibilidades de vibraciones productoras de imágenes están en el interior de la conciencia del Logos. Y esto, si se comprende que estamos conectados por este hilo de vida a los aspectos superiores de la Trinidad superior, donde se expresan las tres hipóstasis del Logo solar, nos daremos cuenta de que no tiene nada de extraño, que ya debemos verlo como algo completamente natural, que aunque estamos en proceso de evolucionar la propia conciencia, sin embargo estamos conectados a aquello que dio origen a toda la manifestación. No hay nadie que esté fuera de este hecho. Entonces, los contactos que vienen de lo interno se producen en este sentido vertical, pero los contactos que vienen de lo externo se producen en sentido horizontal. En el plano físico ocurre algo, impacta a todo nuestro cuerpo, sentidos y cerebro, sistema nervioso, pasa a la parte etérica de todo ello y de ahí pasa al plano astral cámico y produce su propio impacto. Ahora bien, lo que no es frecuente es que un ser humano en esta etapa actual de la evolución tenga conciencia desarrollada de tal manera que conozca el plano astral cámico, tal como conocemos el plano físico en el que estamos inmersos. Es decir, que pueda relacionarse con todos los seres que habitan en el plano astral cámico, que pueda relacionarse con los objetos que allí hay. Lo cual, por otra parte, los maestros desaconsejan completamente hacer ningún intento de esta clase. HPV también lo desaconseja completamente, no hacer ningún intento. El desarrollo de alguna facultad que permita hacer algo en este plano vendrá cuando estemos lo suficientemente evolucionados para que ello se haga solamente para prestar servicio y sin peligro para nosotros mismos y sin peligro desde nosotros para otros seres. Y sigue diciéndonos Anibesan. Y nosotros podemos participar de esa conciencia, y aquí con mayúscula, nuestra conciencia individual, nosotros, cada uno de nosotros, puede participar de esa conciencia mayúscula más fácilmente cuando previamente hemos compartido más a menudo vibraciones similares. Y eso es lo que usualmente se manifiesta y se expresa como la expansión de la conciencia. Hemos compartido vibraciones. Vibraciones es el resultado de las experiencias, de las vivencias, y en ese sentido mayor es el conocimiento real. Y aquí no se habla del conocimiento de lo aprendido de afuera adentro por medio de los sentidos, como es una carrera universitaria o 2 o 5 y conocer mucho sobre arte, sobre música. Todo esto son conocimientos de afuera adentro. No, cuando se habla del conocimiento es el que se ha contactado por medio de los vehículos y de este hilo de vida. Y ese es el verdadero conocimiento. Y esto es la expansión de la conciencia. De aquí que las vibraciones que han formado parte de nuestra experiencia se repiten más fácilmente por nuestra parte que aquellas que nunca hemos conocido. Y en esto estriba el valor de los átomos permanentes. Al ser estimulados, agitan de nuevo las vibraciones previamente ejecutadas. Y de entre todas las posibilidades de vibraciones,
de los átomos y moléculas de nuestros cuerpos resuenan aquellas que responden a la nota proyectada por los átomos permanentes. Aquí lo mismo que he expresado antes acerca de el conocimiento de lo que nos rodea. El hecho de que nos hayamos visto afectados por las vibraciones y por los cambios de conciencia durante la vida actual hace que sea más fácil para nosotros asumir de la conciencia universal, de aquella conciencia total de todo el sistema y de todos los planos del sistema, asumir aquello de lo cual ya hemos tenido experiencia en nuestra propia conciencia. Esta pequeña parte ha tenido algunas experiencias que forman la totalidad de la conciencia universal, pero nosotros estamos todavía muy lejos de poder desarrollar la totalidad. Tanto si se trata de un recuerdo de la vida presente o de una vida muy anterior, el método de recuperación es el mismo. No existe la memoria excepto la conciencia omnipresente del Logos, en la cual vivimos exactamente y en la cual nos movemos y tenemos nuestro ser. Y nuestro recuerdo es simplemente ponernos en contacto con esas partes de su conciencia logoica, puesto que ya hemos compartido previamente. Por eso, según Pitágoras, todo lo que se aprende es reminiscencia, porque es la atracción de la conciencia del logos hacia el yo separado, lo que en nuestra unidad esencial con él, con el logos, es eternamente nuestro. Es la atracción de la conciencia del logos. Siempre tira y atrae hacia sí mismo aquello a lo que dio vida y manifestación, que ha de regresar a él, pero en plenitud de conciencia. Hacia ello vamos. En el plano donde la unidad subyuga a la separatividad, participamos de su conciencia, de nuestro universo. En el plano donde la unidad, para nosotros, cuando alcanzamos el plano más elevado, en realidad, durante el ciclo humano, Atma, Buddhi por medio de manas, tal como dice la señora Blavatsky en la doctrina secreta. Atma es universal, no hay tu Atma y mi Atma, pero no haría nada si no se revistiese de algo que se denomina Buddhi. Y cuando se reviste de algo que se denomina Buddhi, entonces ya hay algo que empieza a ser individual. Pero ella misma añade, pero ni Atma solo, ni Buddhi solo, ni ambos juntos podrían hacer nada sin un tercer factor. Y este tercer factor es manas. Si nuestra Trinidad es Atma, Buddhi, manas. Y así, en el plano donde la unidad subyuga a la separatividad, participamos de su conciencia, de nuestro universo. En los planos inferiores, donde la separatividad oculta la unidad, en estos planos inferiores del cuaternario durante las encarnaciones, en el actual estado de conciencia de la inmensa mayoría de nosotros, es donde la separatividad en la que vivimos oculta ese aspecto de unidad que es nuestra verdadera naturaleza, y estamos excluidos de eso por nuestros vehículos sin desarrollar y sin purificar. De ahí que se insista tanto en el aspecto purificación.
Es la falta de sensibilidad en estos vehículos la que nos obstaculiza, porque solo podemos conocer la extensión de todos y cada uno de los planos a través de cada uno de ellos, de los vehículos. Por esta razón, como no son lo suficientemente desarrollados, purificados y sensibles, por esta razón no podemos perfeccionar directamente nuestra memoria. Solo podemos perfeccionar nuestra receptividad en general, en nuestro poder para reproducir, haciendo que nuestros cuerpos sean más sensibles, si bien procurando no ir más allá de su límite de elasticidad, de los propios cuerpos, porque no se puede violentar el proceso de la evolución. Los destruiríamos. También podemos prestar atención, es decir, podemos hacer que la conciencia se percate, podemos concentrar nuestra conciencia en aquella parte de la conciencia del logos con la que deseamos armonizarnos. Si tenemos que contemplar que el logos no es el sol que vemos, aunque el sol que vemos es parte del cuerpo físico. Todos los planetas que vemos, incluidos el cinturón de Van Allen y luego mucho más lejos el de Kuiper y luego aún más como pudimos ver en capítulos anteriores, todo lo que está en el plano físico es parte de su cuerpo físico, pero su cuerpo físico está en este plano con todo lo que contiene, como nuestros propios cuerpos físicos. Pero el logo solar tiene vehículos en todos los planos y su conciencia radica y reside, si podemos decirlo con estas palabras, aquí arriba. ¿Bien? ¿Con qué deseamos armonizarnos? ¿Con qué parte del logos? ¿Qué podemos suponer o imaginar que es ese logos que da vida a todo ese sistema inmenso dentro de la galaxia que es palabras mayores todavía y de la cual este logos solar forma parte? De modo que no necesitamos angustiarnos calculando sobre cuántos ángeles pueden sostenerse derechos en la punta de una aguja o cómo podemos guardar en un espacio limitado el ilimitado número de vibraciones experimentadas en muchas vidas. Porque la totalidad de las vibraciones productoras de formas en el universo solar siempre están presentes. La totalidad de las vibraciones productoras de formas en todo el universo solar siempre están presentes y son válidas para recurrir a ellas por parte de una unidad individual, una unidad Atma Buddhi manástica, y puede alcanzarse por la evolución como tales, tal cual uno las va experimentando siempre cada vez más. Las va vivenciando y va vibrando y va vibrando y va añadiendo más ratios de vibración a los que ya tenía. Eso es la expansión de la conciencia. Entramos ahora a otro subcapítulo que ella denomina recordando y olvidando. Apliquemos esto a un acontecimiento de nuestra vida anterior. Algunas de las circunstancias permanecen en nuestra memoria, otras se han olvidado, y lo entrecomilla. Realmente, el acontecimiento existe con todas sus circunstancias pertinentes, las recordadas y las olvidadas a la par, pero en una condición, en la memoria del logos, en la memoria universal.
Cualquiera que sea capaz de ponerse en contacto con esa memoria puede recuperar la circunstancia completa tanto como se pueda. Cualquiera que sea capaz de ponerse en contacto con esa memoria universal, con esa memoria del logos, puede recuperar la circunstancia completa. Los acontecimientos a través de los cuales hemos pasado no son nuestros, sino que forman parte de los contenidos de su conciencia. Veamos que cuando se refiere al logo siempre lo voy poniendo todo en mayúsculas, que no suele estar en todos los libros tan definido. Está aprobado. Porque la señora sí firmó. Y volver a conformar el expediente tampoco. Y nuestro sentido de la propiedad sobre ellos solo se debe al hecho de que previamente hemos vibrado con dichos acontecimientos y sentimos que algo que ha ocurrido en nosotros como conjunto es mis pensamientos, mis sentimientos, y el mí lo vamos poniendo por delante. Pero una vez que se ha experimentado, pues prácticamente que es lo que ha sucedido hace un instante atrás, ya no es más. Y lo que todavía no ha llegado, no es todavía. Y en realidad, lo único que posee un ser humano es este instante. Así que repito, y nuestro sentido de la propiedad sobre ellos solo se debe al hecho de que previamente hemos vibrado con dichos acontecimientos. Y por esta razón vibramos de nuevo con ellos, con más rapidez que si contactáramos con ellos por primera vez. Refuerza lo que ya nos ha estado diciendo en diapositivas anteriores. Sin embargo, podemos contactar con ellos en envolturas diferentes, cuerpos diferentes, por lo tanto en encarnaciones diferentes, en tiempos diferentes, viviendo tal como lo hacemos en las condiciones de tiempo y espacio que varían con cada envoltura o cuerpo o vehículo, como le queramos llamar. La parte de la conciencia del logos a través de la cual funcionamos en nuestros cuerpos físicos es mucho más limitada que aquella en la que funcionamos en nuestros cuerpos astral cámico y mental. Y el contacto a través de un cuerpo bien organizado es mucho más vívido que en aquellos que están menos organizados por naturaleza. Además, hay que recordar que la limitación del espacio es debida únicamente a nuestros vehículos. Son los vehículos poco evolucionados, densos, de vibraciones densas, depende de cómo los tengamos, esa falta de esa sutilización, de esa purificación y de establecer esas vibraciones más elevadas en ellos. Es a causa de eso que hay esta limitación. Y por ello, enfrentados con la integridad del acontecimiento, ya sea físico, astral, mental o espiritual. En realidad captamos muy poco, incluso del propio plano físico, aún contando con nuestros sentidos en el momento de la evolución, este momento actual de la evolución de la mayoría, teniendo una buena vista, buen oído, el buen olfato, etcétera, etcétera, y el cerebro en condiciones, aún así estamos contactando muy parcialmente con lo que es todo el plano físico en sí, mucho menos con los otros todavía. Así que, enfrentados con la integridad del acontecimiento, ya sea físico, astral, mental o espiritual, nuestra conciencia de ello está circunscrita a la condición de los vehículos capaces, uno, de responder a ello.
Conocer todas estas cosas, queridos amigos y hermanos, nos permite darnos cuenta, nos permite comprendernos. Y lo que es tanto y más importante o igual de importante, comprender a todos los demás seres tal como están en sus propios estados de evolución. Comprender es la base donde se tiene que construir toda esa evolución de la conciencia, donde tiene que desarrollarse. Sigue diciéndonos Annie Besant, sentimos que estamos entre las circunstancias que rodean el vehículo más denso de aquellos en los que estamos actuando, y al cual alcanzan así desde afuera. Cuando se produce, pues alcanzan desde el plano físico los acontecimientos que nos rodean, todas las situaciones, mientras recordamos las circunstancias por las que estamos en contacto con los vehículos más sutiles. Estos, en la medida de lo posible según su desarrollo, transmiten las vibraciones al vehículo más denso. Aquí se produce una acción propia o desde el exterior de nuestro propio cuerpo físico, se transmite hacia arriba, esto lo estuvimos viendo con mucho detalle, y luego en orden de descenso hay una reacción. Aquí produce una sensación, puede ser agradable, desagradable, un sentimiento. Aquí toca la parte mental y uno puede recordar si tiene que ver con algo que ya ha ocurrido o es nuevo, lo puede relacionar, etcétera, etcétera. Y en orden de descenso vuelve de nuevo a llegar aquí. Y esto decía hace un rato, va a una gran velocidad. Ni siquiera nos damos cuenta de que han participado todos los vehículos del cuaternario inferior más manas. La prueba de objetividad que aplicamos a las circunstancias presentes o recordadas es la del sentido común. Si otras personas de nuestro alrededor ven como nosotros vemos, oyen como nosotros oímos, consideramos las circunstancias como objetivas, porque otros las ven igual o las oyen igual, etcétera, etcétera. Si no lo hacen, si son inconscientes de aquello de lo que nosotros somos conscientes, consideramos las circunstancias como subjetivas. Está ocurriendo en mí, pero no está ocurriendo fuera de mí, no está ocurriendo aquí. Está ocurriendo en mí, pero no está ocurriendo afuera. Pero esta prueba de objetividad solo es válida para aquellos que están activos en las mismas envolturas, aquellos que también están participando de este plano físico, de todo su cuaternario inferior y de su propio contacto con manas. Si una persona está actuando en el cuerpo físico y otra persona en el físico y en el astral, las cosas objetivas para el hombre en el cuerpo astral no pueden afectar al hombre que solo está actuando en el cuerpo físico. Y este último declarará que son alucinaciones subjetivas, como cuando alguien nos explica una cosa que no comprendemos y le decimos, esto te lo estás imaginando, déjate ya. Cosa que habremos hecho en más de alguna ocasión, yo diría que casi todos nosotros, hasta que vamos comprendiendo más qué es lo que pasa. El sentido común, ese al que hacía alusión, solo puede funcionar en cuerpos similares. Producirá resultados similares cuando todos estén funcionando en los cuerpos físicos. Aquí, recordad que esto lo hemos visto en alguna otra etapa de los capítulos, es la unidad, un ser, cuando se manifiesta ese logos, el ser,
como espíritu o conciencia que denominamos por lo positivo y como sustancia o materia que denominamos por lo negativo, que nunca han estado separados. Recuerdo las palabras de la señora Blavatsky cuando dice: el espíritu es conciencia sublimada, la materia es espíritu densificado. Todo es lo mismo, dice, añade ella. Y de aquí, la manifestación del logo solar en el primer plano de manifestación, las jerarquías que pone en funcionamiento, que se reparten entre el plano divino y el monádico, y de ahí hasta el espíritu átmico universal, del cual aparecen los espíritus humanos cuando una parte de esto se reviste de buddhi y de manas, cuando una parte de ello mismo se reviste de otro buddhi y otro manas, cuando una parte de ello mismo se reviste de otro buddhi y otro manas, y así sucesivamente. Y durante las encarnaciones, este Atma, Buddhi, Manas, en la actual encarnación se ha revestido de un cuaternario al que le llamamos Monse. Este Atma, Buddhi, Manas, en la actual encarnación se ha revestido de un cuaternario inferior que le llamamos Luis. Este Atma, revestido de Buddhi Manas, en la actual encarnación se ha revestido de un cuaternario al que llamamos Magda. Este Atma, Buddhi Manas, en la actual encarnación se ha revestido de un cuaternario inferior al que llamamos Juan. Y así todos los seres que estamos en encarnación, todos y cada uno. Entonces, el sentido común solo puede funcionar en cuerpos similares, del cuerpo físico de este, al físico de este, al físico de este, al físico de este, y nos podemos hablar y relacionarnos si estamos contactando con el mismo entorno similar. Oye, ¿ves lo que ha pasado allí? ¿Te has dado cuenta? Oye, escucha esta música, oye esto, tal, y así nos relacionamos continuamente en infinidad de formas y maneras. Cuerpos similares, y esto producirá resultados similares cuando todos los que se están relacionando estén funcionando en los cuerpos físicos. O todos en los cuerpos astrales. Este sería desde el astral de Milse al astral de Chui, al astral de Rosa y al astral de todos los seres y cada uno de ellos. Si tuviésemos los cuerpos astrales desarrollados para poder percibir el entorno astral en el que nuestros cuerpos astrales están inmersos. Pero de momento hay muy poca conciencia de ello. Sí sentimos, sí tenemos emociones y sentimientos, sí todas esas sensaciones y sí todos esos deseos, pero del entorno astral en el que nuestros cuerpos astrales se están moviendo, tenemos poco desarrollo en la actual etapa de la evolución. Y más adelante todavía, o todos en los cuerpos mentales, y entonces era de manas a manas, a manas y a manas. Pero de momento todos sabemos qué pensamos, pero no sabemos muy bien cómo va esto. Aunque ahora nos lo está explicando con mucho detalle la señora Annie Besant. Y ya veis que aún y así esto es complejo, ¿verdad? Porque el sentido común es simplemente las formas del pensamiento del logos en cada plano, condicionando cada conciencia, cada uno de los seres individuales, condicionando cada conciencia incluida y capacitándola para responder
por ciertos cambios a determinadas vibraciones en sus vehículos. Si esto no estuviese conectado por ese hilo de vida y toda esa maravillosa configuración de los vehículos y todo como está hecho, no sería posible ningún desarrollo, ninguna manifestación de conciencia. No sería posible nada de lo que conocemos como un ser humano. Sigue ella diciendo, de ninguna manera el sentido común está limitado al plano físico, pero el promedio de la humanidad en la etapa actual de evolución no ha desarrollado lo suficiente la conciencia inherente para el ejercicio del sentido común en los planos astral, cámico y mental. Ella misma lo dice. En la etapa actual no se ha desarrollado lo suficiente la conciencia. El sentido común es un elocuente testimonio de la unicidad de nuestras vidas interiores. Elocuente testimonio de la unicidad de nuestras vidas interiores. ¿Qué tal? ¿Cómo las tenemos esas vidas interiores? Vemos todas las cosas de nuestro alrededor en el plano físico de la misma manera, porque nuestras conciencias aparentemente separadas, porque esta separación aquí es aparente, no es real, los cuerpos físicos sí que están separados, pero las conciencias están todas unidas a la misma raíz y al mismo origen logoico. Así que las vemos separadas a nuestro alrededor en el plano físico de esa misma manera, porque nuestras conciencias aparentemente separadas son todas realmente parte de la conciencia una, animando a todas las formas, tal como hemos visto. Y nos podemos ir haciendo una idea de todo esto que nos permitirá comprender muchísimo más nuestra propia vida y todas las vidas. Todos respondemos de la misma manera generalizada, según la etapa de nuestra evolución, porque participamos de la misma conciencia, de la conciencia una, y somos afectados similarmente por las mismas cosas, porque la acción y la reacción entre ellas y nosotros es la interacción de la vida una en formas variadas. Y aquí incluye todos los reinos y todas las formas de todos los reinos y todas las cosas, porque todo está en la conciencia del logo solar, de la cual formamos parte. La recuperación de algo por parte de la memoria, pues, se debe a la sempiterna existencia de todas las cosas en la conciencia del Logos. Y Él nos ha impuesto las limitaciones de tiempo y espacio para que, con la práctica, con todas las experiencias, podamos ser capaces de responder velozmente por los cambios de conciencia a las vibraciones originadas en nuestros vehículos, por las vibraciones que llegan de otros vehículos igualmente animados por la conciencia. Él, el Logo solar, nos ha impuesto las limitaciones de tiempo y espacio. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar por medio de todas las prácticas y experiencias, podamos desarrollar la conciencia de manera gradual y ser capaces de responder de manera veloz a todas las vibraciones que nos llegan de otros vehículos, de otros seres igualmente animados por la conciencia logoica.
Solo así podemos aprender gradualmente a distinguir con precisión y claridad, contactando con las cosas sucesivamente, es decir, en el tiempo, por medio de la evolución y contactando con ellas en las direcciones pertinentes con relación a nosotros y a los demás, es decir, en el espacio. En el tiempo de la evolución, de la manifestación, ellos nos sirven para el desarrollo de la conciencia. Estamos gradualmente abiertos a la condición en la que podemos reconocerlo todo simultáneamente, cuando esto se vaya realizando, y a cada uno en todas partes, es decir, fuera del tiempo y del espacio. Este último lo voy a leer de nuevo. Solo así podemos aprender gradualmente a distinguir con precisión y claridad. Y desarrollaremos el discernimiento que nos ayudará a ello, contactando con las cosas sucesivamente, en la medida de la evolución, en el tiempo, y contactando con ellas en las direcciones pertinentes con relación a nosotros y a los demás en el espacio. Estamos gradualmente abiertos a la condición. Gradualmente, aquí la palabra es importantísima. Estamos, estaremos, seguiremos estando gradualmente abiertos a la condición en la que podemos reconocerlo todo simultáneamente. Cuando llegue el momento, podremos reconocerlo todo simultáneamente y a cada uno en todas partes, es decir, fuera, ya entonces será fuera del tiempo y del espacio, porque la unidad, el ser en cada uno de nosotros, no está ligado al tiempo y al espacio. Y hoy me he propuesto llegar hasta esta diapositiva para no abusar mucho de la voz, que me la noto yo, que se ha portado muy bien, pero no me fío mucho. Y por esto, si os parece bien, dejo de compartir, pasamos a la galería y si queréis, si alguien tiene cosas que comentar, que preguntar al respecto. Laura ha levantado la mano. Hola, Laura. Hola, Clarisa. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, mira, tengo una duda. A veces hemos actuado como si hubiéramos vivido alguna cosa que no hemos vivido, o hemos respondido una respuesta que jamás podíamos pensar que íbamos a responder, o incluso hacer una labor que tampoco pensabas que podías hacerla. ¿Eso es memoria? A ver, Es que hay me ha surgido partes, todo esto. Sí, claro, perdona. hay partes de lo que aparece que son facultades que ya desarrollamos en vidas anteriores y que se manifiestan en un momento dado de la actual existencia porque se dan las condiciones. Ya. Entonces, a nosotros como personalidades, Sí, nos puede resultar sorprendente. Oye, ¿cómo he sido yo capaz de esto? claro. Pero es que traemos mucho. Ahí en nuestra formación anterior de tantas existencias hay mucho. No puede aparecer todo de una vez, Ya, ni podríamos con ello siquiera. ya. Entonces, lo interesante es que está todo tan bien hecho, porque está hecho en la manifestación con la voluntad, sabiduría y amor divinos. Y funciona por medio de leyes. Y están las jerarquías ahí trabajando siempre, constantemente, de día y de noche, y no se cansan, menos mal. Entonces todo aparece cuando las circunstancias que están ocurriendo en ese instante lo hacen propicio. De manera que antes de esas circunstancias, aquello
nos habría abordado sin saber nosotros qué es esto y qué hago con esto. Sí. Pero fijaros que estamos hablando de la evolución de la conciencia, del ser que somos, de nuestra verdadera naturaleza. Y entonces las cosas aparecen en el tiempo oportuno, cuando la vida divina, esa conciencia divina, dice ahora. Eso es. El ahora es una palabra humana. Sí. No podemos saber cómo funciona ese ahora. Ya es la hora, ¿no? Lo tengo que decir con palabras humanas, pero claro, es una cosa que viene de lo interno de uno mismo. Luego cuando la mayor parte de esas cosas que uno dice, he hecho algo o me parece recordar algo que yo no sé que haya estado nunca. Bueno, de hecho sí. En algunos momentos uno puede tener reminiscencias de algo. ¿Qué es ese captar? Que sí sería memoria, parte de memoria de nuestras vidas pasadas. Quizás hay algunos que han tenido alguna cosita. Tampoco hay que fiarse mucho. Ni hay que buscarlas ni nada de nada porque sirve de muy poco. No sirve de nada acordarse de lo de ayer, cuando fíjate de lo que serviría acordarse de otras existencias. Entonces uno las recordará, pero cuando llegue su momento en la evolución, que uno pueda tener acceso a todo ese conocimiento que incluye la memoria de las propias existencias vividas, pero que estaremos preparados. Porque ahora en este momento, si viésemos todo lo que hemos hecho y todo lo que nos ha sido hecho, no sé si podríamos digerirlo. Yo tengo serias dudas. Sé que está todo muy bien hecho. La puerta está cerrada porque en este momento no toca que esté abierta. Laura, no sé si he podido responder bien. Muchas gracias, Clarisa. Gracias, siempre. Gracias. A ti. ¿Qué tal? Como no os veo a todos, pues veo a Luis y veo a Chuy. Marisa, ¿cómo Y estás? a Josep María. Hola, Luis. ¿Cómo? Muchas gracias. He oído por ahí, sí. Eres Luis, ¿verdad? Del que hablaba. Sí, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que tu exposición me lleva a varias cosas que hoy día vive mi pueblo, y entonces un poco que trato de extrapolar esos datos, ¿no? Una es que hablabas del criterio común. En un momento de, digamos, de conmoción social, donde hay muchos reclamos de diferentes niveles, justificados o no, ¿cómo haríamos el factor, cómo haríamos de que sea sentido común para poder negociar algún tipo de solución? Entiendo de que cada uno tiene diferentes vibraciones que están de repente solamente en la parte física y otras están en el astral y cosas así. Entonces, hay personas que están exaltadas reclamando que no hay comida, o no hay servicios, no hay cosas, y hay otros que dicen cálmense, por favor, y vamos a empezar a tratar de entendernos. Está tratando de llevarlo a la parte emotiva, ¿no? Y tal vez algunos a nivel mental. Yo me imagino, solamente especulando, que de repente ha habido algún tipo de ruta en otros momentos donde vamos a empezar con una misa, por decir algo, por tranquilizar a todos y tratar de hacerlos vibrar a una cierta común vibración, por decir, ¿no? Y yo lo digo porque hoy día tenemos conmoción en el sur y tenemos gente que no escucha, gente que en alguna forma está primero porque se haga lo que ellos creen que es conveniente, y si no, no marchan para ese lado. Entonces, entiendo de que cada uno va a aferrarse a ese sentido común de acuerdo a su nivel de vibración. Y tal vez no, la memoria solo sirva para exacerbar, digamos, los actos más cercanos que pueden haber sido masacres hasta
hasta solamente conversaciones. Ya. Y te lo planteo como un problema que tiene muchas aristas, pero ¿cómo haríamos para que cada uno comience a tratar de vibrar en un común denominador que nos permita sentarnos a una mesa y deliberar? Disculpa si me salgo un poco del tema, pero me pareciera que es muy aplicativo. Sí, y lo que estás planteando está ocurriendo no solo en los lugares que estás indicando de vuestro continente, sino que está ocurriendo en muchas otras partes. Aquí también tenemos nuestras cositas, ¿eh? Las noticias de a diario presentan nuestras cositas. Ahora bien, lo que tenemos que comprender es que la mayor parte de los seres que están encarnados están viviendo su etapa de separatividad, esa polaridad. Por eso hay partidos. Unos son de derechas, otros de izquierdas, los unos quieren una cosa, los otros otra. Todos dicen que lo que quieren es el bien de la ciudadanía, pero una cosa son las palabras y la otra son los hechos. Es muy distinto. Sentarse a dialogar cuando no hay dialogantes frente a nosotros es imposible, es hablar delante de oídos sordos. Eso es lo que ocurre la mayor parte de las veces. Y lo que se puede decir a todo estudiante de teosofía serio, y entiendo que tú lo eres y que los que estamos aquí lo somos todos, porque si no, ¿quién aguantaría cursos tan largos? Hay que tomárselo humorísticamente, porque esto lo estamos haciendo como destilando al detalle y tal. Hay personas que dicen, esto se me hace muy largo y yo quiero cositas cortas y que me distraigan y venga, va, a pasar el ratito. No, todo estudiante serio de teosofía sabe, y tú lo sabes también, Luis, ya que eres el que has planteado este asunto, sabe que estamos yendo hacia la unidad de la conciencia. Que la finalidad de todo ser humano es comprender su origen y su destino final. El origen es la unidad y el destino final es reintegrarnos a la unidad, pero con plenitud de conciencia. Cada uno individualmente con plenitud de toda la conciencia. Las vibraciones son muy diferentes. Cuando uno se tiene que sentar y frente a sí todo lo que tiene está polarizado en un sentido o en el otro, todas las personas con las que se podría o se intentaría tener una conversación, resulta que están polarizados. Y lo que se va a convertir eso es, aquí se ha dicho, y supongo que no debe de ser solamente en este país, esto es un diálogo para besugos. No hay manera de poderse entender con personas que quieren tener la razón y no escuchar al otro. Eso es estar en un estado de separatividad total y completo. Los que no piensan como yo no valen. El mundo está funcionando así. Y por encima de esto, como base de esto, pues está el dinero, los intereses, los negocios, el armamento, la prostitución y el largo etcétera que conocemos todos. Intentar arreglar esto desde fuera, lo decía en las cartas Mahatma y lo decía la señora Blavatsky, es que queréis resolver los efectos. Los efectos no se pueden resolver si uno no va a las causas. Pero las causas de la separatividad están en todos y cada uno de nosotros y todos y cada uno de nosotros ha de resolver su propia separatividad. Así que, ¿cómo emanar vibraciones que puedan beneficiar porque se suman a otras vibraciones del mismo tipo por ley de vibración? Es que nosotros pensemos unitivamente.
que no separemos a unos individuos de otros por facciones, por grupos, por creencias. ¿Qué dice el primer objetivo? Crear un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color, etc. Y ahí podemos ir, etcétera, porque es sin asuntos políticos y sin esto y sin aquello, sin lo otro. Nosotros, para formar parte de ese núcleo de fraternidad o generar pequeños núcleos, pero me gusta más entenderlo como un núcleo del cual los seres humanos formamos parte cuando nos integramos a ese núcleo de fraternidad. ¿Cuándo nos podemos integrar? Cuando nos hayamos deshecho de todo tipo de separación en nosotros mismos, cuando pensemos unitivamente, cuando sintamos unitivamente y cuando actuemos y hablemos, sobre todo el hablar, cada palabra, sea unitiva. Palabras que enaltezcan, palabras que consuelen, palabras que conforten, palabras que ayuden. Si solamente con vigilar esto podremos descubrir muchas cosas en nosotros mismos, pero ¿de dónde surgen las palabras y las acciones? Si yo, bueno, por educación me retengo de esto y me retengo de aquello, pero continúo siendo separativa aquí, mis vibraciones no van a ser unitivas. No formaré parte, no llegaré nunca a formar parte, mientras funcione así, de ese núcleo de fraternidad. Entonces todo lo que es separativo en nosotros debe ser transmutado, completamente transmutado en unitivo. Y sentimos algo hacia algún ser que, uy, ¿qué ha hecho? Hemos de transmutar eso que estamos sintiendo, porque eso es separativo y no es vibración elevada. Observemos en nosotros mismos, descubramos lo que emerge, lo que surge de nosotros, porque no se queda dentro, la vibración sale y se encuentra ahí con otras del mismo tipo. Observemos cómo estamos vibrando. Comprender no es ser indiferente. Si podemos decir realmente que tiene que haber un estado de recto juicio, como decía Krishnamurti, el recto juicio de las cosas. Lo que es blanco, lo que es negro. No es que nos volvamos ciegos y no veamos las cosas. Al contrario, cada vez vemos con mayor claridad, discernimos más. El recto juicio carece de juez que emita un veredicto. En el recto juicio no hay un juez que emita veredicto. Es ver las cosas tal como son en su propia naturaleza. Ese es el recto juicio y no está polarizado. ¿Ve? Pero no hay un individuo al que se le cuelgue una etiqueta, un membrete. Y mucho menos aquellas sentencias. Dice, este se merece y el otro no se merece. Este no se merece ni respirar. Uy, cuántas cosas se han dicho en esta vida y se dicen, tremendas, ¿no? El recto juicio de las cosas es un estado de inmutabilidad, pero inmutabilidad no es indiferencia, es cuando se llega a ver todo lo que ocurre en el mundo dentro de ese proceso evolutivo, en el que todo está bien, incluso lo que está mal ahora en este momento, viéndolo desde lo que produce dolor, lo que produce placer, el bien y el mal, polares porque es una realidad, pero aún viéndolo así, el ser humano lo ve con comprensión dentro del marco más amplio de toda la evolución. Y entonces no está en contradicción con nada de lo que ocurre. No es indiferencia en absoluto, pero también hay que recordar, para poder comprender esto,
a mí me sirvió y la he meditado muchísimo, este escrito, que creo que está en el libro Luz en el Sendero al final. El vestido manchado de sangre, cuyo contacto te repugna hoy, pudo haber sido el tuyo ayer, o tal vez lo será mañana. Y si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti. El que se cree justo se construye un vestido de ignominia. Fijémonos que esto se dice así. ¿Pero qué quiere decir esto? El vestido manchado de sangre. Las personas que vemos que están haciendo el mal, que matan, que corrompen, que prostituyen, que violentan, violan y largo etcétera. Esos son vestidos refiriéndose al traje físico. El vestido manchado de sangre cuyo contacto te repugna hoy, pudo haber sido el tuyo ayer. En esta vida puede que no, pero seguro que en otras hemos hecho de todo. Hemos hecho tronar y llover, tempestades tremendas, hemos hecho de todo. Y esto sí lo afirmo, esto sí lo afirmo. Y dice, y si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti. Quiere decir, apartas tus ojos, te apartas, no lo quieres ver, no lo quieres conocer, no quieres contactar, lo apartas de tu corazón. Y te generas el karma de tenerte que encontrar con ello. Si horrorizado apartas tus ojos de él, más fuerte se adherirá a ti, por karma, te lo vas a encontrar. Así que el que se cree justo, dice, yo no mato ni una mosca, por favor. El que se cree justo se construye un vestido de ignominia porque se va a encontrar con todo lo que, primero que no sabemos lo que nos queda en la mochila kármica que puede aparecer en cualquier momento. No sabemos. Y mejor que no lo sepamos porque no estamos tampoco muy preparados en general. Entonces, volviendo al planteamiento de Luis, externamente, realmente, nos hemos de preguntar a todos y cada uno de nosotros, estudiantes de teosofía, bastante comprometidos, yo diría que en algunos casos totalmente comprometidos, en el sentido interior de esta palabra. Que fuera podemos hacer muy poco porque nuestros brazos alcanzan muy poco. Y a lo mejor lo prudente es no intentar según qué cosas. Esto nuestro discernimiento nos tiene que iluminar. Pero internamente podemos alcanzar los confines del universo. Mentalmente. Y emocionalmente, en el sentido de aquel buddhi que se expresa a través de un cuerpo kámico purificado, podemos llegar a los confines del universo. ¿Y cuáles serán esas vibraciones unitivas? Aquellas que, sumándose a otras del mismo tipo y naturaleza, podrán ser usadas por las jerarquías donde la ley disponga. Aquí el yo quiero, el me gustaría, desaparece totalmente. Claro que a todos nos gustaría que hubiese paz, pero si no la generamos la paz, en general no la generamos. No puede haber paz porque no generamos la paz. Puede que uno no salga de su casa y hacer tonterías, pero nuestro pensamiento está en paz. ¿Estamos en paz internamente? Solamente podemos dar aquello que tenemos. El mundo necesita paz, pero si yo no tengo paz no le puedo dar paz. El mundo necesita sabiduría, pero si yo no tengo sabiduría no le puedo dar sabiduría. Y así sucesivamente. Entonces, volviendo a Luis, transformar nuestro interior para que la vibración que emerja de nosotros sea aquella de la que puedan disponer las jerarquías.
realmente. Gracias, Clarisa. A ti y a todos vosotros. Tienes dos preguntas en el chat. Sí, ¿puedes leer, por favor, Magda? Sí, a ver, aquí, Patricia Chávez dice: buenas tardes, Clarisa, tengo una pregunta. ¿Por qué dentro de la memoria siempre recordamos lo malo que hemos vivido y que no se ha podido aún superar, y no poder vivir lo mejor que ha pasado en nuestra vida? En psicología se dice que nos anclamos al pasado teniendo depresión y al futuro que nos genera angustia, pero no vivimos aquí y ahora. Es cierto, no vivimos aquí y ahora. Por lo tanto, cuando uno recuerda con mayor intensidad lo malo que ha ocurrido, y siempre está en relación con algún ser humano con el que hubo conflicto o problemas, porque con una silla no tenemos problemas, ¿verdad que no? Con el perrito de casa que viene y nos calienta los pies en invierno tampoco solemos tener problemas. Problemas en el mundo humano siempre son las interacciones humanas. Entonces hay que revisar que eso que martillea a un ser humano sobre el pasado y lo malo que ocurrió y tal, es porque no ha resuelto eso en sí mismo, no que lo tenga que resolver con otra persona. A la otra persona hay que dejarla en paz, sino que lo resuelva en sí mismo. Que empiece a preguntarse por qué tuvo esa experiencia, por qué es él, en sí mismo, el alma, el ser humano, el ser verdadero, por qué tuvo que pasar por esa experiencia y que tenía que aprender de ella. Y una vez aprendida la cuestión, el escenario donde ocurrió la cosa y las personas que intervinieron en la cosa no tienen más importancia. Porque lo que ocurrió era para que aprendiésemos algo, no para que nos quedásemos con el recuerdo y nos hagamos tortura china con él. No. Pero debemos aprender a tener el olvido voluntario de lo que ya pasó, que no es amnesia, no es enfermedad, es olvido voluntario de lo que ya pasó. Todo lo que pasó era para aprender. Ahora no nos martilleemos en querer aprender del pasado, porque entonces pasará lo que trae la experiencia de ahora, pasará por delante nuestro y ni siquiera la veremos. Estando entretenidos en el pasado, dándole vueltitas, ni siquiera la veremos y entonces perderemos el presente, el aquí y el ahora. Hay que transformar, eso es transmutar, eso es limpiar, eso es purificar. Eso es la alquimia que hay que hacer de todo nuestro contenido. ¿De acuerdo? Y hay que hacerlo con tesón, ¿eh? Hay que ponerse a ello y no darle más alimento a esos recuerdos porque son vibraciones, es energía, les estamos dando una energía que no debe ser empleada en ese sentido, ha de ser transmutada para lo elevado, para lo unitivo. ¿De acuerdo? Había otra, ¿verdad, Magda? Sí, hay una sugerencia en mitad, entre una y la otra. Dice: señora Clarisa, si será posible cambiar el color del curso a un color más vistoso. Igual no lo ve claro las letras. El color. Del Pero curso. vosotros Sí. el texto lo leéis bien en Sí, general. sí. Dice cursor. Ah, ¿Qué cursor. cursor? No, aquí pone Cursor. cursos. Que seguramente Corrige abajo. Dice cursor. debe ser cursor. Es la flechita esta que pongo. Bueno, creo que hay alguna posibilidad de poner un puntero de color, pero es tan chiquitito que no se ve más que esto, ¿eh? Es este cursor que ahora estoy moviendo. Espérate que ahora no lo Se veo. puede hacer más grande, porque por eso también, ¿eh?
El cursor se pues, puede hacer más grande pues, y con otro color. ya me el propio cursor, este cursor, Sí, sí, este que sí. muevo. ¿Y Sí, el que se y mueve, sí. y cómo se hace? Pues tienes que ir a, Bueno, luego me me lo imagino, explicas que estamos bueno, grabando. Ah, vale, vale. vale. Es que ahora dice el cursor que padece él, padece un problema ocular. Ah, Entonces no lo debe ver en tamaño. pues Vale, ya procuraremos a ver si es verdad que esto tiene solución. Dile que lo procuraremos. Bueno, si nos está escuchando ya lo oye. Procuraremos. vale. Ahora José Luis López Sí, pregunta, ¿se podría decir entonces que la memoria son estados de reminiscencias de la conciencia cuando se entra en contacto con un tipo de eventos de una determinada vibración, las cuales, dependiendo el grado de evolución en la presente encarnación, activará las frecuencias correspondientes en los diferentes planos de nuestro septenario? Y si sí. se trata de memorias o recuerdos mundanos o de vibraciones bajas y nos encontramos inmersos en el cuaternario, como lo estamos la mayoría de seres humanos. Es cuando nos enfrentamos a la nueva oportunidad de superar las limitaciones que llevamos a cuestas, mientras que si el grado de evolución del ser humano es más elevado, este tipo de contacto con estas memorias no le afecta de la misma manera, pues la vibración en la que se maneja le lleva a contactar más con las frecuencias que se manifiestan desde la tríada superior. Y aquí termina. Correcto. Lo has expresado muy bien ordenado. Correcto. Todo Pues depende de cómo vibramos nosotros mismos, porque la de vibración, que es una de las tantas leyes, dice textualmente, por orden de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. no hay ninguna más. Gracias. Isabel ha levantado la mano. Hola, Clarisa. Hola. Yo es que hay una cosa que me resulta un poco difícil de entender cuando se dice que la memoria no es una facultad. No es una facultad, sin embargo, luego resulta que nosotros podemos recuperar por reminiscencias de algo que está en la conciencia universal, etcétera, ¿no? Pero entonces, eso no tiene que ver con, la memoria no tiene que ver con el aprendizaje. ¿Por qué no es una facultad la memoria? Porque en la definición parece ser que solo dice que es un automatismo. No sé, es una cuestión que no me queda clara. Sí, Me gustaría poderlo precisar un poco más. es complejo el asunto de la memoria. A ver, cuando hablamos de las facultades del ser, las facultades del alma, no se incluye nunca en ellas, y no lo he visto en ningún sitio, la facultad de la memoria. Se incluye el desarrollo del discernimiento, de la intuición espiritual, luego cuando se desarrollan cualidades del alma como la capacidad de tener una visión amplia como de telescopio o una visión muy pequeña como de microscopio y una serie de cualidades, facultades del alma que se desarrollarán en su momento. Pero en ningún lugar he encontrado que se incluya como cualidad del alma, es decir, del ser Atma Buddhi Manas, la memoria. Porque como memoria, ¿qué es? Es un archivo donde se registra todo. Tú puedes echar mano del archivo que tienes en el ordenador, por poner una comparación un poco analógica, ¿no? Hacemos uso de la ley de analogía, y tienes en el archivo una serie de carpetas que contienen muchos documentos dentro, los puedes tener muy bien ordenados o muy mal ordenados. Hay gente que tiene un ordenador que dice que no se entiende con él.
Algunos pues quizás porque hemos trabajado durante muchos años la vida laboral en una oficina, pues tenemos la costumbre de tenerlo todo encarpetado por temas y tenerlo todo muy ordenadito, ¿no? Pero de hecho, cuando nosotros hacemos uso de lo que llamamos memoria, yo recuerdo que hace no sé cuántos años sucedió una cosa en mi familia, que tal, porque Pepe tal, porque Juan, porque Pepita, porque no sé qué hizo tal y tal y tal. Y eso es lo que llamamos memoria. Yo he ido a mi archivo de memoria, pero no es una cualidad, es un archivo de memoria. Porque de esta existencia sí tengo acceso a esa parte. Y lo traigo aquí. Y le doy vueltitas, porque claro, es que el día que pasó aquello, si yo le hubiese contestado a lo mejor la cosa habría ido diferente, porque Y entonces cuando me canso de esto o me distrae algo o alguien, lo vuelvo a meter en la memoria, pero meto una copia modificada. Ya tengo la original que saqué, la traje aquí, y la modificada que he metido. Y cuando una cosa la repetimos montones de veces, nos pasamos 20 años dándoles vueltitas, que es lo que planteaba antes la compañera, dándole vueltitas a lo que ya pasó y haciendo esas modificaciones que no pueden ser reales porque no puedo modificar lo que pasó. Lo que pasó fue lo que pasó. Ya cuando uno lo graba según sus condicionamientos, porque lo ha vivido de aquella manera, porque me ha hecho daño, porque no me ha hecho daño, por lo que fuere. Y hay un registro que es memoria. Lo traigo, le doy vueltas, lo vuelvo a meter, copia modificada. Lo traigo dentro de una semana, le doy más vueltas, lo vuelvo a meter, otra copia modificada. Y así, quien dice eso, dice todo lo que es la memoria de un oficio. Yo he aprendido esto, aquello, lo otro, de una carrera universitaria. Yo soy químico, el otro es médico, el otro es no sé qué. Todo eso es aprendido de memoria. Pero cuando se mueren estos cuerpos y cuando volvemos a encarnar, esa memoria no se trae. Por lo tanto, no es una cualidad del alma. Las cualidades del alma, cuando se desarrollan, no mueren con la muerte de la personalidad, y cuando volvemos a encarnar, allí donde dejamos una cualidad, allí la retomamos para seguir ampliándola de más en más. Ya sea el discernimiento, ya sea la intuición espiritual, ya sea percepción espiritual, ya sean las cualidades de la generosidad, la compasión y el largo etcétera. Esas son cualidades del alma. Y no son memoria, son expansiones de la conciencia. Así es como, Isabel, así es como lo comprendo yo, ¿eh? Pero la palabra memoria en cuanto a cualidades del alma no la he visto en ningún sitio. Sí, pero es que también pensaba que a veces se dice que hay una memoria celular, ¿no? Y que incluso cuando en las reencarnaciones recuperamos los elementos físicos por atracción vibratoria y todo esto, me resulta un poco a mí difícil pensar que esta cosa que llamamos memoria o esta cosa que queda grabada o que queda retenida no sea una facultad que esté inherente en nuestra evolución, en nuestro propio crecimiento, en nuestras propias posibilidades de aprendizaje cada vez mayores, etcétera. Claro que es toda la evolución, pero es una parte, digamos que aquí dice, esto prácticamente no es nada, pero me resulta esto, simplemente quería comentar. Lo ha conectado, ella lo conecta con la fuente del propio logo solar, no lo descarta, dice, la memoria está ahí, está todo registrado ahí. Pero como posesión ¿qué? Las células tienen memoria,
Sí, memoria, como los animales tienen el instinto, todo tiene una memoria, pero son las cualidades inherentes a la propia materia, en el caso de las células, etcétera, ¿no? Cualidades que no son del alma, pero son cualidades inherentes a la propia materia. Es un asunto complejo este, pero bueno, yo pienso que lo que nos ha participado Sí, nos ha dado bastante sobre lo que reflexionar, ¿verdad? gracias. A ti, a todos. Bueno, si no hay más preguntas, porque ya se nos va pasando el ratito y para descansar la voz, pues si os parece, nos emplazamos la próxima semana, debido a que Ramón no pudo hacer su presentación este martes porque no se encontraba bien. Él calcula que el martes que viene ya estará mucho mejor y podrá hacerla. Entonces nos dijo que la hará el día 17. Hoy estamos a 12, el martes 17. O sea que la próxima semana el programa que os enviaré incluirá el martes con Ramón, el jueves con Clarisa y el viernes con Daniel, que le toca. Y esto lo enviaré seguramente mañana, para que lo tengáis y podáis hacer vuestros planes. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Y ahora ya pasamos. Cierro la Muchas grabación. gracias, Clarisa. Gracias. Buenas noches, tardes.